Hola, buenas tardes. Hoy es 26 de septiembre, son las 20 horas, estamos en Rosario. Bueno, hoy empezamos un poco más tarde porque tuve que hacer un tratamiento para el tema de la recuperación física mía, así que por eso comenzamos más tarde. Sé que ya hay gente preguntándome por qué no, me mandaron un mensaje, por qué ya no subí el programa. Comento, con respecto al programa anterior, que hablamos sobre educación, pirámide de distribución de la riqueza, delincuencia y sus causas, impuestos, encontré gente por la calle, encontré gente que me llama por teléfono, que gustó mucho y le pareció un programa muy interesante y la interacción que hemos realizado con Víctor fue muy piola, pero hay gente que si uno no... A mí me da risa, ¿no? Si no la encuentro por la calle no me dicen nada. Pero si la encuentro o casualmente, se deshacen en elogios. Somos así, somos humanos. Bien, así que fue un buen programa. Aparte yo también lo escuché y me gustó. Yo soy bastante crítico con los programas y lo escuché y me pareció muy buen programa. Realmente me pareció buen programa. Escribí unas cosas, ¿cuál es la dinámica de hoy? Yo escribí unas cosas y voy a decir dos palabras de cada cosa que escribí y después Víctor se va a encargar un poco de llevar el hilo conductor del programa. Así que damos Bien. bien. Hay un dicho de Mahatma Gandhi que dice, correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre debe ser nuestra. Mucha gente cree que Mahatma Gandhi entonces no es de él porque él está en la paz. Justamente por estar en la paz, él hablaba de la sangre propia, no la sangre de los otros, como era costumbre. Yo gano la libertad por la sangre de los otros. En cambio, como él era un gran... En última instancia, Mahatma Gandhi siempre fue muy... se castigaba mucho a sí mismo. Fíjate vos que ayunaba hasta Sí, morir casi exacto. para lograr lo que buscaba y quedaba hasta morir para conseguir la libertad. Por eso él siempre sostuvo, y esto lo escribió, mucha gente se sorprendió con esto, que para conseguir la libertad hay que derramar la sangre, pero propia, nunca de los otros. Es una maravilla a la paz, en última instancia, de Mahatma Gandhi. Uno puede decir que es un masoquista, puede ser, pero él era incapaz de matar a nadie por su ideal de persona o de libertad. Si vos querés derramar tu sangre, la tuya, loco, no la de los otros. Después hay otro que escribí que yo me sorprendí, que no lo sabía. En el año 1938, que fue antes de la guerra, porque la guerra comenzó en 1939, había un presidente radical llamado Ortiz y había un premier, un canciller, José María Cantilo, que prohibió que los judíos de Europa, que comenzaba la persecución a los judíos en Alemania, vengan a Argentina. Siempre se lo endilgó al Perón, que era el que prohibió que los judíos vengan a Argentina. No, fue un radical. Esto lo digo para entender un poco la idiosincrasia de nuestro pueblo, me refiero argentino, ahora, y cómo a veces armamos historias. Y estoy hablando de 1938, la guerra empezó en 1939. Quiero que esto quede muy claro, muy importante, que acá el fascista o el antisemita no era un partido político determinado, sino era mucha gente, el pueblo argentino, que era antisemita y lo dejaron morir en los campos de concentración a muchos judíos y no lo dejaron entrar al país. ¿Quién fue? Repito, Ortiz, presidente radical, radical. No estoy contra radical, estoy hablando de la realidad. Y el señor José María Cantilo, su canciller. Y luego que escribí lo que llama un haiku
o un koan, depende que, digamos, el koan es el taoísmo y el haiku es del budismo, que dice así, que tampoco mucha gente no lo entendió y lo tomó medio para, no la joda, sino para no entenderlo le chocó. Un hombre ciego, aunque lleve en la mano la luz, no verá. Y seguí. Para separar la paja del trigo, pon luz en el granero. Es para pensar. Esto es para cada uno, no tiene respuesta y que cada uno lo piense, cómo lo encuentra. Hay mucha gente que quedó impactada con esto, pero hay que animarse a pensar con pensamiento lateral y con pensamiento no lineal. O puede ser dialéctico, no lineal, dialéctico o con pensamiento lateral. Depende de cada uno. Pero hay que animarse a pensar de otra forma. Bueno, hoy Víctor va a llevar la batuta adelante. Víctor. Sí, muy bueno y me agrada que la gente le haya interesado esto que desarrollamos el otro día, aquel debate que justamente había notado esa parte que en muchos casos los tomamos en cuenta. Habrá siempre señores y esclavos, pobres y ricos. Esto no es nuevo, lo tomamos aquí para analizarlo y poner un punto, digamos, en las categorías de lo que es el estudio de la sociedad. Tal vez entre en el plano de la sociología. En estos tiempos ya hemos saltado varias barreras. La famosa fenomenología, que es la filosofía puesta en movimiento en el siglo XX, ha trasladado elementos que nos hacen quizás más ricos en lo que es el conocimiento y la capacidad de observar la realidad, pero también en la mayor dificultad para entender esa realidad. Y justamente los casos que vos pusiste en cuenta, lo que es la persecución del pueblo judío, digo la persecución, la discriminación, la xenofobia, el antisemitismo y la discriminación de los pueblos, es un hecho histórico y muy metido en lo que es el ser argentino. Y hay que explicarlo bien. Vos lo metiste justamente en un momento histórico interesante, ¿no? Donde el movimiento de la historia mundial pasaba por Europa y los conflictos que se iban a producir para encontrar un pacto, yo diría, mundial. Acordemos que allá por 1920, después de la Primera Guerra Mundial, estaba el pacto de la Asociación de las Naciones, que duró muy poco tiempo en Versalles, en Francia, porque en realidad estaba el conflicto entre Francia y Alemania, había que dirimirla, y Alemania perdió mucho, y perdió eso que se llama el honor nacional. Guarda con el nacionalismo. Hay muchos pensadores, muchos filósofos y muchos historiadores, por eso quería nombrar los historiadores. Harris Horvath, un gran historiador inglés, es de este siglo XX, ha muerto en 2012, pero prácticamente desarrolló toda la base de su pensamiento en el siglo XX. Habló de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, y después de la última era, él le llama. Fue el último de la trilogía, para mostrar realmente lo que el individuo busca detrás de separarse del poder que coarta la libertad. Algo muy difícil de encontrar. Y sobre todo tratando de encontrarlo, si bien el hombre de origen marxista, dentro del capitalismo. Encontrar un punto de equilibrio. Y ahí están los pueblos perseguidos. Hay muchos pueblos, bueno, yo lo hablé de los armenios, de los gitanos, hablamos, qué sé yo, de muchas minorías musulmanas que han sido prácticamente perseguidas. Las grandes minorías y quizás mayorías en algunos sitios en América de los indígenas. Europa en la actualidad con los actualmente, exactamente, con esas... dejarlo en el mar para que se mueran. Claro, en esas andanadas que han venido, una parte quizás allá por 1970, 80, y cuyos nietos ahora son parte del famoso y tristemente famoso ISIS, de los grupos que se han formado militarmente para destruir y autodestruirse. Trump con los nicaragüeños. Los nicaragüeños, claro. ¿Por qué también Guatemala, ¿no? La Premio Nobel de la Paz surgió? Allí hubo no 30.000 desaparecidos, 300.000 guatemaltecos de origen maya, impresionante, también hondureños. Y como dijo, justamente lo nombraste el presidente de Estados Unidos, que zafa por todos lados, pero que dice la verdad que muchos quisieran decir, esos pueblos de mierda. Hoy justamente escuchaba a un candidato a diputado nacional por La Rioja, Pablo Yapur, que dijo, esos negros de mierda, hijos de puta, así nomás, tengo que hablar claramente. Así lo dijo tal cual. Tal cual, está en Crónica TV, todo se queda hombre del PRO, hombre de Cambiemos,
Creo Pero que ya lo están ¿era de suspendiendo. Carlitos ¿Era de Menem o era... ¿Cuál No fue sé el origen? origen, sé que está en Cambiemos ahora, es por Cambiemos va diputado y luchemos contra esos negros y demás. Y es el discurso oficial que tú dices, bueno, que viene de la más alta esfera, porque también lo escuchamos esta tarde a Cristiano Rattasi, que uno diría, bueno, el italiano, amigo de Franco, y que dijo, es raro que mucha gente ahora quiera votar y que triunfen Ali Baba y los 40 ladrones. Yo le recuerdo al señor Cristiano Rattasi, que él fue socio de Franco Macri, de Mauricio Macri y de Jorge Blanco Villegas, que estuvo procesado y casi va preso. Papá, Por el abuelo de el tío de Mauricio, el tío. el hermano de la madre de Alicia, que hicieron el contrabando de autos, 1.500 millones de dólares de Uruguay hacia Uruguay, aquí, por ¿no? Sebel. Y que el amigo Juan Schiaretti, que era secretario de Comercio, por eso la amistad con Schiaretti, otro corrupto, amigo en esa época de Carlos Menem, le salvó la causa y con la corte automática, ¿no? Esta Mayoría automática. de la mayoría automática de Carlos Coras. Bueno, eso para marcarle que no hable, señor Rattasi. Yo digo, están agrediendo de una manera, por eso no tengo nombre. No era de Menem. A mí me suena en Es un época turco, ¿viste? O bueno, digamos un árabe. Tampoco Sirio-libanés. seas No, turco. Antiislamismo, No, digo turco porque el otro día incluso hablaba de Alberto Lotuf, que ellos tenían pasaporte turco, es cierto, por esa época Siria y el Líbano están invadidos por el Imperio Otomano, entonces el único pasaporte que le entregaban era turco, por eso cuando llegaban a América eran los turcos, no eran de origen turco, era por la cuestión legal. Está bien, está mal expresado, eran sirio-libaneses o sirios realmente. Bueno, pero esto lo marco por la discriminación y entro en el tema de la historia. Hablé de Horstman, pero también tengo que hablar de los historiadores de este país. Y yo estuve viendo un libro muy interesante que habla de historia y de literatura y de política, que es de David Viñas. Y muestra algo, vos fijate, de los judíos, cómo los persiguen. Hay un señor que se llamó Julián Martel. Julián Martel era un intelectual allá por 1890. ¿Qué pasó en 1890? En 1890 tuvo la gran revolución por la gran crisis económica que hubo en el mundo y que en Argentina fue tremendo, y que Juárez Selman, que era el presidente, tuvo que renunciar. Fue una crisis tremenda porque justamente Argentina, como dicen mucho el amigo Milei, todos estos economistas de cabotaje, neoliberales, que 100 años estamos mejor, bueno, vivimos esa crisis porque éramos una colonia Inglaterra. Había 1 millón que estaban cagados de hambre. Y le digo más, no había más de 1,5 millones de habitantes en la Argentina. Y prácticamente 800.000 estaban en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, prácticamente el otro era todo desierto con vacas y los sembrados. Entonces éramos el granero del mundo y la ganadería del mundo, porque había 2 vacas por cada europeo. Fíjense qué barbaridad. Claro, por eso era tan poderoso la Argentina. Pero después ¿por qué no supimos? O no quisieron que fuésemos. Bueno, Mitre y Roca entregaron todo eso, y bueno, realmente en esa época, en 1890, fíjense en ustedes las tradiciones. El general Mitre se alió con Juárez, con Alem, fue aliado de Alem, mientras que Roca había viajado a Inglaterra. Bueno. Alem radical, ¿no? Ubiquémonos. Claro, Alem, que lo originó el radicalismo, justo estaba con su sobrino, con Hipólito Yrigoyen, que era muy jovencito, crearon el partido Unión Cívica, se llamó en ese momento. Sí. La revolución fracasó, fue un día, ¿no? 24 horas, pero bueno, fue una bambolla. De ahí en más, Alem quedó muy golpeado y llegó a suicidarse 3 años después de crear la Unión Cívica Radical, ya distinta. Y el que siguió fue Irigoyen. Pero quiero marcar que tuvieron aliados con Mitre en ese momento. Pero Mitre después los traicionó. ¿Por qué? Lo querían sacar a Juárez Selman y ponerlo a Carlos Pellegrini. Le cuento esto porque son todas cuestiones de alcoba y que tienen que ver con el imperio inglés. Lo que interesaba era el imperio inglés. Y esa crisis económica, sacando ese push un Carlos día... Pellegrini no era gran liberal. Bueno, liberal, pero bueno, porque era progresista. Sí. Era gran liberal porque era de los progresistas, era de la línea de Roca, está con Roca. Era el segundo Juárez Selman, y entonces la idea era sacarlo a Selman. Y después quedó entre Pellegrini y Roca, y se iban turnando. Y después entró Sáenz Peña, que era el tercero. Eran todos los chupamedia de Roca y siguieron para derrotarlo a Mitre. La diferencia es que Mitre era el hombre popular en los sectores de poder de la capital.
mientras que Roca era el progresista, porque había triunfado en el desierto, porque a su vez quería traer inmigrantes y demás, pero quería traer inmigrantes para reexplotarlos. Y después incluso los reprimió. Roca fue el que cagó matando a los pueblos originarios. Y después mandó a matar, creando toda la policía de Buenos Aires con la famoso Ramón Falcón, a los anarquistas. Trajo todos los de Europa, los muertos de hambre, y después los reprimió porque tenían ideas o anarquistas o socialistas. Hay que decir todo eso, que después fue Juan mucho Falcón radical. era el jefe de policía en la época. El jefe de policía, en Buenos Aires. exactamente. Yo marco esto porque en esa, hablemos 1890 nuevamente, este Martel, miren lo que había inventado y él hizo creer a los argentinos. Dice que lamentablemente el responsable de toda esta crisis es el barón de Maxer, y le ponía el título, Conquistador de América, el israelita, ascensor del oro, rey de las finanzas del plata, el enviado secreto de Rothschild, mirá la banca Rothschild, el crack del semitismo, del judaísmo traidor. ¿Qué año estás hablando de eso? 1892. Fue antes justamente de la Unión Cívica Radical, ya cuando sale con Alén en 1893, pero ya estaba pulsando ahí. Eso para no un poco sorprendernos, porque el radicalismo en 1938, ya las ideas estaban metidas a fuego, pero era por el imperio inglés para crear un culpable, siempre un culpable. Y 1938, entendamos que era la década infame, y fue en la década infame, estuvo la segunda avenida del roquismo. El hijo de Roca hizo el pacto Roca-Runciman, ustedes se acuerdan bien, que llevó a la muerte, al suicidio, antes fue Alén. Aquí fui Lisandro Latorre en lo que fue el asesinato del Senado. Pero yo quiero hacer declaraciones, perdón, Víctor, que es muy simple, para no es simple. No. El tema es que no eran mala gente. No. Es toda una ideología determinada, que así era la concepción de vida mundo de los tipos estos. Claro, hay que entender todo eso porque va marcándole los rituales. Fíjense en ustedes, quizás aquí también el grupo de los radicales estaban culpando de la gran crisis del 30 a los judíos también. ¿Cómo iban? Y los trataban de una manera tan despectiva, pues decía vagos, errantes, sin tierra, usureros, exactamente, porque temían eso, como realmente el judío nunca pudo tener nada. ¿Qué hacía? Recolectaba en oro lo que podía hacer cuando lo echaban a otro país. Iba recorriendo todo el mundo. Y decía que eran hijos de los sucios rusos, y hablaba mejor de los prusianos que sería de Ucrania. Exactamente. Una barbaridad, que esto hay que tenerlo en cuenta. También sobre lo de Perón, tengo que aclararlo, porque yo estuve leyendo mucho, y va a salir un libro ahora sobre el tema del papel de Perón en Europa, y sobre todo en la Italia de Mussolini. Perón estuvo en 1939, antes se había dicho que había estado en 1930, no, es mentira. Ya era mayor de ejército en 1939, no era en 1930 cuando fue el golpe de Uriburu. Uriburu era prusiano, los prusianos venían de los alemanes y eran justamente los que estuvieron más cerca de las SS y de Hitler. Bastante duritos, claro. Bastante duro. Pero Perón en el 39 estuvo se llamaba el grupo de los esquiadores de los Alpes, que más bien eran de izquierda estos muchachos, y está comprobado que no comulgaban con Mussolini, tenían un ejército aparte, incluso su forma de vivir está muy alejado del centro de poder en Roma, de Milán, de Turín. Estaban allá arriba en la alta montaña, y más bien fueron los que formaron los cuerpos después, que atacó al mismo Mussolini, que eran los maquis, los grupos de izquierda después, y que incluso que vienen en Yugoslavia, con Tito también en Yugoslavia, y demás, que muchos grupos en otros países. Esto para marcar, no, quizás tenía sus ideas nacionalistas, pero era, como decías vos, un pragmático Perón. Él no marcó nunca esa cuestión al lado del eje. Es más, los radicales mantenían una relación con el eje muy cercana en la época de Ortiz y de Castillo, que estuvo enfermo. Cuando estuvo Castillo, que ya era 1940, estuvieron con el eje. Y Perón, cuando está por asumir que era vicepresidente, que estaba Farrell, en 1945, cuando ya está derrotado Alemania, en junio ya está derrotado. En agosto, fíjate, cuando van a tirar creo que tiran la bomba atómica, la guerra, 3 días antes. Exacto, se vuelca hacia lo occidental, porque sabían que era la única manera de entrar en la nueva sociedad, que era la Organización de Naciones Unidas. Era la única manera. Si fue una cuestión también legal, que se aprovechan los intereses. Por eso es interesante la historia marcada. Hay muchos más elementos. Yo he leído muchas cosas de la historia, y un gran problema que tenemos actualmente, que tenemos que empezar a dilucidar, y que sigue todavía. Existe la ciudad puerto, existe todavía.
Y entendamos que yo, cuando hablo de 1890, en aquella crisis, también se estuvieron pagando los ferrocarriles. Aquí decimos, sí, los ferrocarriles fueron ingleses. Aquí pagamos moneda sobre moneda, todo el tendido que hizo Wheelwright, el gran ingeniero. Fue un negocio Tremendo. Por eso la gran crisis de 1890 también. Y ahí enjugaron también sus dineros. Había un gobernador, yo lo nombré recién, Paz, que era el gobernador de Buenos Aires, que el tipo no pudo justificar. Parece algo de actualidad, parece del año 2000, ¿no? De los muchachos de ahora, ¿viste? ¿Por qué tenía esta propiedad? ¿Por qué tenía fondos afuera? Es decir, no había todavía los fondos buitres o no había los paraísos fiscales, pero tenían inversiones por todos lados y realmente armaron ese gran poder que fue la gran oligarquía, que fueron ellos. Yo creo que ese país que fue... ¿Ese Paz no era el general Paz? Que te No, vos se quedó pensar que era el Manco Paz, era otro Paz. Era otro Paz. Y en ese momento hay que nombrar, ahí surge también nuestro famoso Torcuato de Alvear, que era el antipersonalista, el que estuvo al lado de Irigoyen, pero no con Irigoyen. Aquel que no fue como Alén y como Irigoyen, que decía que se quiebre pero que no que se doble. Alvear era que se dobla. Alvear era los que te quedaban manteca al techo cuando iban en el barco iban a París. Y los hombres de él en el 38 era lo que está. Ortiz era un hombre de Torcuato de Alvear. Eran los hombres de la derecha, que fueron los hombres de Balbín, hay que decirlo claramente. Perdón, los radicales, hay un sector, uno afecta más a Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, que tuvieron una apertura mayor. Si bien entregaron al país, guarda que Frondizi traicionó también al país, porque escribió Petróleo y Nación para nacionalizarlo, y apenas asumió, le entregó todas las Standard Oil, entregó el petróleo, y después hasta lo combatió a Ilia para joderlo con la farmacéutica. También es responsable de la caída de Ilia, el mismo Frondizi, también si vieron los fuegos militares, pero también estuvo ahí atrás embromando. Por eso estas cuestiones de la historia hay que estudiarlas bien precisamente, porque no son voladuras de aquí y de allá. Yo tenía muchas cosas de Heródoto, de Tucídides, de Hernán Tomby, qué sé yo, de Erich Hobsbawm. Son los grandes historiadores de todas las épocas que nos van marcando el pulso y hay que tomarlos en cuenta. Fíjense lo que dice nomás Heródoto, pero hay que tener siempre en cuenta algo, no todo es tan veraz, hay que analizarlo y hay que tomarlo como es. Dijo Heródoto, fíjense, era el año 450 a.C., me creo en el deber de referir que no se debe tomar todo cuenta por verdad, pero no debo creérmelo todo a rajatabla. Él mismo ya, y hablaba de las batallas en esa época, porque es el origen de la historia occidental. Él hablaba de las luchas entre los persas y los griegos, las famosas batallas médicas, que fue en la época de Pericles. Sí, mientras que Tucídides ya era ateniense, fue las Termópilas entre Esparta y Atenas. Él ya habla de un realismo político, porque ya recordemos que Tucídides ya es hijo prácticamente de Aristóteles. ¿Puedo tirar algo, digamos, anecdótico? Pericles era una persona muy reconocida. Su esposa era conferencista, una gran conferencista. ¿Cuál era su trabajo? Prostituta. No, en serio, ¿eh? Sí, no. Pero estaba bien visto. La esposa de Pericles era una gran conferencista y prostituta. Yo me acuerdo que antes, o posterior a las Termópilas, una huelga de las mujeres, y tenía que ver con la prostitución, que no iban a acostarse con los hombres, si iban a la guerra. Así es. Tuvieron que volverse a la guerra porque no podían hacer esa evasión, esa transmisión. En Italia hubo un pueblo que se levantó porque las mujeres decían que hasta que sus maridos no hagan la paz en dos facciones que había interno del pueblo, iban a hacer el amor. Y lograron que se junten los maridos. Es que la mujer es una gran revolucionaria cuando maneja las cosas de una manera diferente. Y recordar, pero esa película, la habrás visto con Sofía Loren, Dos mujeres, que es de Vittorio De Sica, que es el tremendo dolor de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí son violadas, es una cuestión tremenda, pero muestra la crueldad de ese neorrealismo del cine italiano que te marca para toda la vida. Nosotros lo hemos visto de chico y te marca para toda la vida. Ahora, Víctor, cuando vos hablás, porque esto es difícil para mí, como participante o integrante del pueblo judío, en cuanto a la concepción, digamos, de vida mundo, como parte de la... Porque el pueblo judío no es un pueblo, no es un estado, no es una religión, es sin territorio hasta ahora, que se fundó Israel,
era toda una concepción ideológica de una forma de ver el mundo. Es un origen de la vida incluso universal. Yo lo considero así. Exactamente. Más de Occidente, nosotros. Es muy difícil entender, yo todavía me pongo a dudar, ¿por qué tanta bronca y tanta persecución? Vos dijiste algo, ¿por qué los judíos se dedicaron a la usura o al préstamo o a buscar a acumular el oro, pero no es usura. Pero ¿por qué? Porque no podían comprar ni propiedades ni industria, o sea, ni campo ni industria. Exacto. Lo único que podían hacer es manejar intermediar el dinero. Y otra cosa, ¿por qué dicen ¿por qué dicen que los judíos son inteligentes? Porque el único capital que no le pueden sacar nunca ni lo pueden expropiar, ¿cuál es? El conocimiento. Son los científicos más destacados del universo. Pero no es que sean inteligentes porque sí, sino a través de la historia tuvieron que adiestrarse a acumular conocimiento. El esfuerzo, la voluntad, y creo que la cuestión, ahí está la cuestión judía y el origen también, bíblico, lógicamente, la concepción religiosa original da mayor fortaleza, como el pueblo elegido, nación de naciones, porque en última instancia cuando entra Abraham es nación de naciones, el padre de las naciones, y el pueblo judío. Todo el monoteísmo. Claro, y esa fortaleza, dice, vamos a luchar y vamos. Pero fíjate las religiones protestantes, todas, no adventistas, que la cual perteneces. Exacto. Todos de alguna manera siguen al pueblo judío. Hasta el cristianismo, que fue realmente el verdadero enemigo del judaísmo, porque no fueron los musulmanes. Los musulmanes eran amigos. El problema con los musulmanes surgió en Israel, cuando fue el 48. Pero antes con los musulmanes estaban siempre bien. Provocado por los ingleses y los franceses. Indudablemente. ¿viste? Por el territorio. El poder inglés sigue estando en todos lados. En todos lados. Entonces acá el problema es realmente entender el tema judío. Y aparte de la cantidad material que hay, digamos, tan... Sí, eso de Paul Johnson, que lo vamos a traer. Paul Johnson es... No. Paul Johnson es otro historiador que me sorprendió porque vi que tiene más de 90 años. Yo no sabía que no había muerto, para mí estaba muerto hace rato. Pero lo busqué ahora, ¿viste? Encima nació en 1903, 1920 y pico, ¿viste? 1928. 70 y pico de años tiene por lo menos ese hombre. Claro, no, 90, claro, pues estamos en el 20 casi. Claro, estamos en el 2020. Y escribió de todo, ¿viste? De Churchill, qué sé yo. Pero el tipo sabe mucho, es un gran historiador. Hombre de izquierda, hombre que estuvo contra Franco, contra Hitler, bien definido. Yo eso creo que ese libro, hay un libro que se llama Los judíos, el capitalismo, o algo así, que lo busquen, porque van a poder entender un poco con este hombre cuál es la concepción en el mundo. Cuando con Víctor hablamos del tema del judaísmo y de los radicales, porque no eran de los judíos, eran gente que estaba muriendo, que lo estaban matando, más sin embargo lo dejaron que lo maten. Tremendo. Es increíble. Y fueron radicales. Y todos en nuestra mito, fantasía y las cosas que armamos, los que son antisemitas, siempre fueron peronistas. En el mito popular de hablando, y como perteneciente a los judíos, o sea, yo sé cómo piensan en general. Bueno, algo más que comentar. Uno de los historiadores, los máximos, Arnold Toynbee, también que muy conocido. Este hombre, vos fijate, es un hombre que estuvo en Oxford, en Cambridge, laureado por todos lados, pero fue llamado hasta por Hitler. Y vos sabés que el tipo fue en el año 40, ya se había iniciado el conflicto, y fue para recibir nada más que nada menos de Hitler una comunicación directa con el primer ministro de Inglaterra. Mirá la importancia del tipo. Él le creyó a Hitler que la cuestión iba a estar con la paz, con la misma Inglaterra, que después fue bombardeada en el 42. Y Rudolf Hess después se tiró en el paracaídas porque iba preso, ¿viste? Pero fue tremendo. Vos fijate estos grandes intelectuales también, que han caído en esas redes de las propias tradiciones, creyendo en la paz. A veces esa paz es de los intelectuales que es media extraña, ¿no? Por eso cuando vuelvo a Mahatma Gandhi, cuando él dijo para conseguir libertad tendrás que derramar tu propia sangre.
no derramar sangre ajena. Es muy profunda. Y hay gente que me escribió mal pensando que Mahatma Gandhi no fue un violento. Claro que no fue violento, porque él hablaba, loco, poné tu cuerpo en juego, no pongas el cuerpo a lo demás. Ahí hay que tener muchas bolas, perdón, muchas, para animarse a plantear así la historia. Este dicho no se conoce. Yo diría tengo que decir una cuestión personal, porque alguna vez tengo que decirlo en la vida. Yo he tenido muchos compañeros en la militancia y siempre me ha sorprendido, la mayoría. Yo tenía una buena posición económica, lo digo, pero en militancia, bueno, éramos anticapitalistas. Pero me acuerdo, y digo, no sé, por lo menos yo conozco por lo que me han dicho, el 95% de ellos me han dicho que ellos iban a ser el hombre nuevo. Y yo no, lo digo delante de todos, yo nunca pensé que yo iba a ser el hombre nuevo. Se lo digo sinceramente. Y yo sé que ese 95%, y todavía que están en vida, es militancia marxista. La mayoría están fuera de las ideas. Se fueron a todo lo contrario, los que iban a ser el hombre nuevo. Así es. Eso lo digo porque justamente coincide con eso de la sangre. Yo no sé, quizás no tenía una sangre. Tal vez lo tengo por mi viejo, que una vez tuvo delante una pistola en el 56 que podría ser fusilado, como fue los fusilamientos de León Suárez. Él estuvo al límite ese. Quizás me marcó eso a los 6 años, cuando me enteré. Sí, yo tengo, lo que vos decís, yo tengo muchos compañeros también. Lo que estás diciendo vos me pasa exactamente igual. Es tremendo. Tengo compañeros que eran los grandes revolucionarios. Tengo compañeros que fueron entrenados en Cuba, amigos. Mirá. Pero amigo, ¿eh? Sí. Y ahora son unos patrones, pero patrones en el sentido, patrones tipo capo de estancia. Sí. Es una cosa increíble. Sí. Y cuando habla de sus obreros, como hablan, y como somos amigos, digo, pero loco, cuando éramos compañeros, ¿te olvidaste lo que charlábamos, lo que buscábamos? Sí, pero en última instancia uno cuando es joven dice boludeces. Amigos, ¿eh? Sí, te entiendo. Que tenemos la posibilidad de hablarlo. Claro. Pero es increíble el cambio. Por eso cuando el otro día, y lo dije, escribí, la gente que está dominada, ¿qué busca? ¿La liberación o dominar a los que tienen? Sí. Para que no cambie nada y tener ellos el poder. Claro, los pobres que tienen es mi gran duda, sí. Que yo creo que nadie quiere cambiar un carajo y todos buscan tener el poder para disfrutar ellos de lo que no puedo disfrutar en este momento. Víctor, ¿algo más que decir? No. Dejemos ahí los puntos suspensivos que bien. La gente nuestra piense. Si quieren comunicarse con nosotros como siempre, al celu por WhatsApp 156-382-997 o si no por el mail jgerman@fivertel.com.ar o por Facebook, privado o público los mensajes. Y bueno, estamos siempre. Perdón que nos metimos en tantos temas, pero no hablamos de política argentina. ¿Tenemos novedad última de algo que está pasando? Bueno, son esos mensajes tremendos. Bueno, que habló el actor famoso, no me acuerdo nunca el nombre, lo estoy negando, que es radical, que está mucho con Macri. Que dijo, Brandoni, que dijo también con tal que no le las elecciones no haya fraude. Otra más, es terrible. Esas cosas son. Como el imbécil de Pichetto, lo que dice también. Bueno, me pone a hablar. Pues cuando ponen dudas, porque si llegan a perder, perdieron porque hubo fraude. Es una cosa, es tremendo. Yo creo que hemos llegado a la época y entender ya todo, y nosotros mismos que tenemos ideas distintas, que tenemos que buscar una unión, que es la única manera, que vienen tiempos muy difíciles, más difíciles que ahora. Esto es una locura. Víctor, no empezó realmente. Claro, va a ser más difícil. Empezó mucho más porque a veces mucho más reclamos que ahora, porque totalmente. La esperanza. Y todavía los sindicatos no empezaron. No. Los sindicatos están esperando para pegar el zarpazo. Porque vos sabés que los 5.000 son cuotas de los posibles aumentos, pero que no se sabe. Me refiero a zarpazo en el sentido de cambio. Sí. Y que el aumento algunos lo pueden dar, otros no pueden dar. Y si lo dan va a ser 5.000 pesos en 5 cuotas mensuales. Que la ley de contrato de trabajo, que la ley de... Imagínense lo que son 5.000 pesos, claro, en cuota de 1.000 pesos. Claro, o capaz algunos menos, de 500, que decimos 10 cuotas. Que es una cosa de loco. Bueno, no remunerativo y que los jubilados no cobran nada, porque cuando no remunerativos no cobran nada. Exactamente. ¿Y qué significa? A mí me preguntaron, ¿qué es no remunerativo? El no remunerativo es que no entra en el cálculo de aguinaldo y no entra en el cálculo de vacaciones.
eso es no remunerativo. Exacto. O sea, cuando te pagan tu aguinaldo o te pagan tus vacaciones, Un premio eso. esa plata no se computa proporcionalmente. Lo comento porque hay mucha gente que no sabe para qué significa no remunerativo. Exacto. Y no paga aporte, por lo tanto no paga el aporte, los jubilados no cobran. Es una cosa muy... Engaña pichanga. Bueno, estamos en un encuentro, muchas gracias y yo no sé si que Dios nos ayude, no perdamos la calma, no agredamos a nadie ni por nada y no permitamos que tampoco nos agredan a nosotros, pero no respondamos con agresión. En última instancia, clausuremos el diálogo con las personas que nos agredan. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.